corra conmigo al Salmo 51, 16. Salmo 51, 16 y 17. Allí. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Ok? Me parece poderoso el texto y quiero tomarme unos minutos para ponerte en el contexto de lo que el Salmo 51 refleja, o de lo que David quiso reflejar a través del Salmo 51. Vale la pena mencionar que este Salmo muestra y evidencia el momento después de que David no solamente peca, sino que en el momento en que Natán lo confronta, el profeta Natán lo confronta, y una vez confrontado, David entiende, se hace consciente de que ha pecado y escribe este salmo reflejando todo lo que sentía y todo lo que implicaba. El salmo tiene algunos versos muy claves y especiales. Por decir un ejemplo, el verso 1 del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero también el versículo 6 dice algo fundamental, e insisto, refleja el momento exacto en que David no solamente pecó con Betsabé, sino que fue confrontado por el profeta Natán. Y el versículo 6 del Salmo 51 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Además, después de esta confrontación, en el versículo 10, David pidió algo bien especial a Dios, bien especial. Y le dijo, Salmo 51, 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. Y terminó con el texto que comenzamos, al final lo continuó, dice: porque no quieres sacrificio, que yo te lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, présteme toda su atención, porque ya lo dije, el Salmo refleja un momento en que después es confrontado por el profeta. Después que haber pecado, él es confrontado, y David toma la reacción correcta, acercarse a Dios, la decisión correcta, acercarse a Dios para luego arrepentirse del pecado y pedirle a Dios que borre sus rebeliones, que formara dentro de él un espíritu recto. Pero llega a un punto fundamental en el versículo 16 y 17 que nos deja claro acerca del altar. ¿A qué se refiere, pastor? A que obviamente cuando él habla de un sacrificio en el versículo 16, y cuando habla de un holocausto en ese mismo versículo, eso se hacía sobre un altar. Y él dice: en este momento el sacrificio que tú quieres no es que no sea importante para ti. Yo tengo animales que sacrificar, yo tengo sangre que derramar de animales, yo tengo cómo hacerlo, pero realmente en el altar tú no quieres este tipo de sacrificios. Realmente el sacrificio que tú quieres para este tiempo es que mi espíritu esté quebrantado, es que mi corazón esté contrito y humillado para poderme acercar a ti. David nos estaba enseñando algo, nos enseña algo para nosotros en este tiempo, que no es suficiente acercarnos al altar. Lo he dicho últimamente, que no es suficiente traer un sacrificio, sino que también es importante y es necesario, señores, venir con un corazón recto, venir con un corazón contrito, venir con un corazón humillado delante del Señor. Ahora, David estaba diciendo: no puedo solamente hacer un sacrificio exterior si literalmente tampoco hago un sacrificio interior. Lo voy a volver a decir: no puedo hacer un sacrificio exterior si no hago también un sacrificio interior. Ahora, David en este momento está diciéndolo y lo está dejando claro. Y luego en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 25, David muestra lo que literalmente se debe hacer en el altar. Todo el mundo escriba y diga conmigo: altar. Pero dígalo de verdad, diga conmigo, escríbalo en la transmisión o en las notas de su agenda, escríbalo: el principio del altar.
Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24 al 25. Mire lo que dice el texto. Y el rey dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Ay, 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 ay. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 ciclos de plata. Espérate un momento. Que David está en medio de una circunstancia. La ira de Dios se había despertado nuevamente contra el pueblo. Una peste se había manifestado. Miles y miles de personas estaban muriendo por mano de Jehová. Y David va a establecer un altar por una instrucción que recibe. Va a establecer un altar para que la peste se detenga y para que la peste cese. Y cuando llega, está buscando un lugar donde hacerlo. Y cuando llega, alguien le dice: no, ven acá, aquí hay sacrificio, yo te lo doy, toma lo que tú quieras. Y él dijo: no, 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 no voy a brindar un sacrificio a Dios que no me cueste. No lo voy a hacer. En otras palabras, en este caso David lo estaba haciendo completo. En este caso dijo: voy a hacer un sacrificio exterior. Voy a hacer el sacrificio exterior que me cuesta. Voy a hacer un sacrificio exterior que es bastante costoso. Pagaré por él lo que sea necesario. Pero ese sacrificio exterior estará también manifiesto con mi sacrificio interior. Lo haré de todo corazón. Y después, en medio de la peste, después que el altar se estableció, dice la palabra: y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Altar, sacrificio exterior, sacrificio interior. Lo voy a volver a decir: altar, sacrificio exterior y sacrificio interior. Quise comenzar con esto que vemos en el ejemplo de David, porque hay muchas cosas que llenan mi corazón cuando hablamos de un altar, teniendo en cuenta que el altar es un lugar de sacrificio, que en los tiempos bíblicos se construía con roca, con tierra o con bronce, como lo vemos en el tabernáculo de Moisés. Y era un lugar donde se hacía sacrificios y donde Dios se manifestaba. Lo vamos a mirar con más calma más adelante. Dios se manifestaba de una manera especial. Y si tenemos que hablar de altar, tenemos que hablar de alguien experto en la palabra, de un patriarca, de alguien que la Biblia le llama el padre de la fe, en el que la Biblia registra 4 altares específicos que Abraham estableció y que en su momento representaron, valga la redundancia, momentos específicos en su vida, y que lo más poderoso es que también tienen un significado para nosotros. Vamos a Génesis capítulo 12, exactamente en el versículo 6. Génesis capítulo 12, exactamente en el versículo 6. Présteme atención. Creo que hoy no voy a demorar mucho. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció a Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Siguiente, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Présteme atención, porque antes del texto que acabamos de leer, acontece que Dios trae una demanda sobre Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, Abraham está cómodo donde está. Está hablando de tierra, de parentela, de la casa de su padre, herencia y muchas cosas más que él tenía. Estaba cómodo donde estaba. Y la transición de este hombre que estaba cómodo, pero que tenía que ser transformado para convertirse en el padre de la fe, en el padre de multitudes, para recibir el milagro de Dios, comenzaba con una renuncia. Tenía que renunciar a todo lo que tenía. Abraham tenía que renunciar a todo conforme vivía en ese momento, que no era fácil hacerlo.
Cuando el Señor le dijo, renuncia a tu tierra, le estaba literalmente diciendo, renuncia a tu herencia material, renuncia a tu herencia cultural, renuncia a tu forma de pensar, renuncia a tu forma de actuar, renuncia al carácter que hasta hoy tienes, porque voy a formar un nuevo carácter en ti. Es más, permítame llegar más allá. Cuando le dijo renuncia a tu tierra, le estaba diciendo incluso renuncia a los sueños, a los anhelos y a los planes que por mucho tiempo has edificado aquí. Renuncia a eso. Cuando le dijo renuncia a la parentela, le estaba diciendo, hey, todo lo que has aprendido de tu padre, lo bueno, lo malo, tus amigos, tus amistades, todo lo que recibiste en la niñez, también tienes que cortar con eso. Y cuando le estaba diciendo renuncia a la casa de tu padre, le estaba literalmente diciendo corta el cordón umbilical, renuncia a tu apellido. No era fácil para Abraham, pero me llama la atención, porque a cada altar le voy a poner un nombre, pero antes de decirte cuál es el nombre de este altar, me llama la atención que tomar todo, preparar para irte a una tierra que no te había mostrado, porque dice que te mostraré. En otras palabras, camina y apenas tomes la decisión, te voy a mostrar en qué dirección vas a ir. Y luego que lo hace, y luego que camina, el versículo 7 de Génesis 12 dice algo poderoso. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando él sale, Dios le da una palabra, y la respuesta, señores, la respuesta de Abraham, después de renunciar a todo, la respuesta de Abraham, después de dejarlo todo, la respuesta de Abraham, después de obedecer al Señor, la respuesta de Abraham, después de sacrificar todo por Dios, ¿sabe cuál fue? La respuesta de Abraham, después de escuchar la palabra de Dios, fue edificar un altar. Por eso a este le llamo el altar de la respuesta. Lo voy a volver a decir, el altar de la respuesta. ¿Sabe algo? A pesar del momento, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que físicamente no se tenía nada, solo una promesa de Dios que era suficiente, pero físicamente no se tenía nada, la respuesta de Abraham no fue llorar. Ante la incertidumbre, la respuesta de Abraham no fue quejarse. Ante la incertidumbre, la respuesta de Abraham no fue deprimirse ni huir. Ante la incertidumbre, la respuesta de Abraham fue edificar un altar. Señoras y señores, si muchos de los jóvenes que me están viendo, estoy seguro que en este momento no están viviendo la mejor circunstancia. Estoy seguro que en este momento no están teniendo la solvencia económica. Sí, estamos en medio de una pandemia, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. O pertenecemos a los que se deprimen, o pertenecemos a los que lloran, o pertenecemos a los que sufren, o pertenecemos a los que respondemos con un altar. Yo estoy hablando a una generación que a partir de hoy tomará una decisión por adorar a Dios, tomará una decisión por honrar a Dios, tomará una decisión por establecer un altar para que la gloria de Dios se manifieste. A alguien que me escuche hoy desde su casa, señoras y señores, la generación que va a transformar, la generación que va a trascender, es la que en este día decida establecer un altar para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, dígalo ahí conmigo, escríbalo. Edifico un altar, edifico un altar. Cuánta mansedumbre, cuánto corazón de honra había en Abraham, cuando ante lo que estaba comenzando y ante lo que estaba iniciando, decidió establecer un altar. Recuerdo mis comienzos. Conocí a Jesús a los 19 años. Siempre lo digo porque siempre habrá alguien nuevo que no conozca el testimonio. Y desde ese momento me fui a dormir en la iglesia. La casa de mis padres quedaba en la otra calle de la iglesia. Yo vivía en la casa de mis padres, pero yo me fui a dormir a la iglesia todas las noches. Me iba a dormir a la iglesia. Hallé gracia con mis pastores y me fui a dormir a la iglesia. Allí aprendí a adorar al Señor. Dormía poco realmente. En las noches, en las madrugadas, buscábamos a Dios. Un grupo de jóvenes que allí estábamos, guerreábamos. Aprendí. Siento que en ese tiempo mis dones espirituales empezaron a ensancharse. Hoy que he visto la gloria del Señor con mi familia, hoy que he visto la gloria del Señor en muchas cosas, puedo decir algo importante. Hoy soy un resultado de haberme decidido por un altar cuando tenía 19 años. Hoy que tengo 35 años y más, casi 36 años,
Señores, soy el resultado de que al comienzo, cuando estaba renunciando a todo, cuando tomé mi mejor decisión, que fue aceptar a Cristo, también establecí un altar para el Señor. Un altar en el que Dios ha traído palabra, un altar en el que Dios ha traído respuesta, un altar en el que Dios ha traído cosas especiales a mi vida. Yo creo que muchos de ustedes han perdido el sentido. Yo creo que muchos líderes no han despertado. Yo creo que muchos Abraham no han despertado porque no comenzaron como comenzó Abraham, que en medio de la incertidumbre y en medio de cualquier cosa se decidió por el altar. Escriba allí y dígalo en casa: yo me decido hoy por un altar. Hoy me decido por establecer un altar. Hoy me decido por buscar el rostro del Señor. Hoy me decido por establecer un altar para que el reino se manifieste, para que Dios traiga algo especial a mi vida. Mi decisión por el altar. Mi decisión por el altar. Vamos a responder a esta crisis con un altar. Pero el segundo altar me llama poderosamente la atención. Está en Génesis capítulo 12, versículo 8. Génesis capítulo 12, versículo 8. Mire lo que dice. Acompáñeme desde casa a leerlo. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de ¿quién? De Jehová. Ahora vamos al versículo 9. Déjeme buscarlo acá también. Génesis 12, versículo 9, dice así: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora vamos al versículo 10. Tú vas a entender muchas cosas de tu proceso esta mañana. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Espérese un momento. Porque al segundo altar de Abraham y mi segundo punto en este día, yo le llamé lo que provoca un altar. Yo sé que usted está pensando, claro, el altar provoca gloria, el altar provoca manifestación, el altar provoca fuego. Sí, yo también creo en eso y también provoca el altar. Pero en el caso de Abraham, el establecer un altar provocó ataques y provocó procesos. No sé si a ustedes les ha pasado que luego de orar o luego de recibir una palabra, todo parece cambiar y ponerse contrario a la palabra. Es decir, Dios te dice algo de tu familia y cuando llegas a casa todo está diferente a lo que Dios te prometió. O no sé si alguna vez usted ha dicho: Señor, hoy me consagro para ti, hoy me entrego para ti. Y cuando sales de esa oración, todo está contrario a tu consagración, a tu oración. Lo mismo pasó aquí. Porque yo quiero hacerte consciente hoy de que muchas de las cosas que has estado experimentando ha sido por causa de tu consagración a Dios. Lo voy a volver a decir. Porque muchas cosas que has experimentado ha sido por causa de tu decisión por Él. Señores, el enemigo, Satanás, sabe claramente que hay un propósito maravilloso y grandioso contigo. El enemigo, Satanás, sabe que Dios quiere despertar planes, que Dios quiere despertar propósitos, que Dios quiere despertarte en gloria, levantarte en gloria. Y si tú hoy decides establecer un altar, y si tú has establecido un altar antes y te sientes atacado, yo quiero decírtelo: esto es lo que provoca un altar: murmuración, persecución, señalamiento. Pero quiero recordarte, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Señores, puede que el altar provoque persecución, señalamiento. En el caso de Abraham vino hambre, vino prueba. Pero a pesar de eso, el propósito de Dios con Abraham se cumplió. No, Satanás, tú puedes hacer el ruido que tú quieras, pero esta generación va a llegar al propósito. Satanás, tú puedes amenazarnos, tú puedes perseguirnos en esta ciudad, pero quiero anunciártelo por esta transmisión: esta generación que me escucha, sus hijos y los hijos de sus hijos van a ver la gloria de Jehová como nunca antes. Es necesario entender que cuando establecemos un altar, puede venir el hambre, puede venir el proceso. Por eso quiero decirte también que el altar puede provocar en ti madurez. Esto está bueno y se va a poner mejor, como dice mi pastora Deniris. El altar va a provocar la muerte al ego. Es más,
El altar va a provocar que en ti se manifiesten ciertos detalles que incluso posiblemente tú no conocías. Y por eso quiero volver. Un altar es intimidad, un altar es relación, un altar es comunión. Por eso quiero volver al Salmo 51:6. Póngamelo en pantalla otra vez. Hoy estoy hablándoles con todo mi corazón. Hoy estoy hablándoles con todo mi corazón. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo voy a volver a decir. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Présteme atención, hijo querido. A Dios no lo podemos engañar. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y yo sé que tú amas los servicios proféticos. Yo también creo en eso. Yo creo en la unción profética, el ministerio profético para este tiempo. Me muevo, soy el resultado en gran parte de eso. Pero creo que también hay que amar la confrontación, como te voy a hablar en los próximos minutos. Creo que si vas a establecer un altar, es para confesar tus pecados delante del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Me adelanto un poquito, pero quiero decirlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51:6, ya lo dije. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Es lo que Dios espera en el altar. Es lo que Dios espera en nuestra oración íntima. Es lo que Dios espera en la constancia de permanecer. Todo hombre de Dios que usted conozca, todo hombre de Dios tuvo un altar. El mismo Cristo, dice la Escritura, que solía orar de madrugada, solía orar temprano. Él estaba más tiempo con Dios que expulsando demonios. Él pasaba horas con Dios y con una orden expulsaba demonios. Ustedes han hecho lo contrario. Ustedes quieren pasar poco tiempo con Dios y demorar horas expulsando demonios. Creo que si vamos a establecer un altar es para reconocer nuestras faltas, para alcanzar madurez, para soportar los procesos. Yo no vine a decirte que tus procesos se van a detener, porque ni a ti ni a mí me conviene eso. Yo vine a hacerte fuerza, a impulsarte para que termines el proceso, porque después del proceso vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Alguien que me crea en casa. Porque después del proceso vas a ver las manifestaciones de Dios como nunca antes. Porque después de este proceso los cielos se abrirán como nunca antes sobre ti. Vas a establecer un altar. Prepárate que vas camino a la madurez. Vas a establecer un altar. Prepárate que vas camino a los procesos. Vas a establecer un altar. Prepárate que vas camino a morir al ego. Un altar es una decisión de que Cristo viva en nosotros y de nosotros morir a nosotros mismos. El tercer altar del que te quiero hablar es en Génesis capítulo 13, versículo 15. Génesis capítulo 13. Quiero ir desde el versículo 14 mejor. Desde el versículo 14. Qué bueno es Dios. Dice allí, dice así. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Versículo siguiente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Versículo 18 para finalizar esta porción. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. ¿A quién? A Jehová. Abraham era un hombre de altares. Présteme atención. No voy a profundizar, pero todos conocemos que
Abraham no debió llevarse a Lot. Es más, luego que Abraham se separa de Lot, Dios repite la promesa sobre Abraham, como cuando al comienzo, en el primer altar. Lo que implica que estar o cargar con alguien incorrecto pudo estancarte en el camino al cumplimiento de la promesa. Ahora, ¿se equivocó Abraham? Sí. Se estancó posiblemente, pero ahora que iba a comenzar y que volvió a recibir la promesa y que debía comenzar de nuevo, lo hizo a través de un altar. Ay, no sé si estás aquí, no sé si estás aquí, porque a mi tercer altar yo quiero llamarle en este día el altar de los nuevos comienzos. Préstame atención. Este texto bíblico nos enseña que la forma correcta de comenzar cuando hemos perdido algo, de retomar un proyecto, de retomar un plan, de retomar el propósito de Dios en nuestra vida, es a través de un altar. Si estás pensando retomar algo que habías perdido, oye lo que te voy a decir, y has planificado y planificado y planificado, lo primero que debe estar en esa lista de planes, ¿sabe qué es? Establecer un altar. Abraham dijo, si yo establezco un altar, entonces comenzaré como corresponde. No sé si alguien está aquí conmigo. Hay un principio del altar que quiero declararte en este día. Y es el principio que Abraham conocía, sobre el cual Dios se manifestaba, pero que también el profeta Elías conocía. El pueblo en los tiempos de Elías se había ido tras dioses falsos. Se habían ido tras Baal, tras muchos dioses que habían en aquel tiempo. Y la forma en que Elías respondió o corrigió o arregló el asunto fue a través de un altar y un altar de manifestación. Él dijo, él entendía que solo el Dios verdadero puede responder sobre un altar. Lo voy a volver a decir, que solo el Dios verdadero puede responder en un altar. Y que donde hay altar hay fuego. Lo voy a volver a decir. Y que donde hay altar hay fuego. Tú estableces el altar y yo te diré cómo Dios va a traer fuego, qué gloria vendrá sobre ti. Préstame atención. Él dijo, bueno, pongan su altar allá, yo pongo mi altar acá. Les voy a dar el turno de primero para que ustedes vayan, sacrifíquense, hagan sus sacrificios, hagan su culto, para ver si hay una manifestación. Y nunca hubo manifestación. Luego llega Elías y le corresponde su turno y lo hace con tal confianza. Pide incluso agua sobre el altar. Lo hace con tal confianza porque él sabía que tenemos a un Dios de respuesta. Pastores, que yo no veo respuesta porque no hay un altar donde responder. Pastores, que yo no veo gloria porque no hay un fuego, un altar donde el fuego se manifieste. No lo hay. Y Elías clama y el fuego de Dios se manifiesta, demostrando que nuestro Dios es un Dios de respuesta. Recibe esto. La escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú en este día has decidido establecer un altar, prepárate, porque el Dios de la respuesta está a punto de traer fuego sobre los altares que tienen un nuevo comienzo. Pastor, yo perdí mi altar, yo no tengo fuego. ¿Sabes? A lo mismo que en los tiempos de Elías. El altar estaba destruido. La Biblia literalmente dice que estaba arruinado. Y él arregló el altar arruinado. Generación de poder. Vamos a arreglar el altar que está arruinado. Vamos a arreglar el altar que está abandonado. Hemos ido corriendo. En aquel tiempo se fueron corriendo tras Baal y tras Acera. En estos tiempos hemos ido corriendo tras necesidades, tras afanes. Pero este es el día de arreglar el altar que está arruinado. Porque fuego está a punto de caer. Respuesta está a punto de venir. Sí, señores, este es el día del altar de los nuevos comienzos, porque verás la gloria de Dios como nunca antes. Alguien diga amén, amén, escríbalo allí. El altar de los nuevos comienzos, el altar de los nuevos comienzos. Voy a terminar. Voy a hablar del último altar. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 22.
desde el versículo 9. Génesis capítulo 22. Versículo 9. Qué bueno es Dios. Siento una manifestación especial, una presencia bien especial hoy. Aleluya. Y dice, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo siguiente. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Extendió el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Présteme atención. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ofrécelo en holocausto. Entonces, Dios está hablando a Abraham en un lenguaje que él conocía. Es más, él va con sus criados, él va con su personal, y llega hasta cierto punto, y en un acto de fe llega y dice: espérenme aquí, que yo voy con el niño y volvemos. Porque Abraham literalmente sabía que más que la vida de Isaac, Dios le estaba pidiendo que sacrificara algo en su corazón. Por eso a este altar le llamé el altar y los sacrificios del corazón. Hemos tenido afán por tantas cosas y por orar, y nos desesperamos por tantas cosas, que cuando Dios nos las da, en nuestra naturaleza adámica y caída, solemos abrazarlas hasta el punto de caer en una idolatría moderna. ¿A qué se refiere? A que en los tiempos bíblicos habían imágenes, la idolatría era levantar imágenes, estatuas, y en los tiempos de ahora la idolatría moderna es que hay cosas que sin darnos cuenta ocupan el primer lugar en nuestro corazón antes que Dios. Y a Abraham le pasó. Anheló tanto, creyó tanto en la promesa de Dios, que cuando Dios se la cumple, él abraza tanto, ama tanto a Isaac, que quizás en un momento dado perdió el propósito de amar a Dios por sobre todas las cosas, como lo prediqué la última vez. Ahora va y establece un altar sin ningún problema con su hijo. Toma a su hijo, y cuando va a sacrificarlo, un ángel le dice: no lo hagas, porque sé que temes a Dios y no me rehusaste a tu hijo. Pero literalmente, físicamente, el sacrificio de Isaac no se cumplió, pero en su corazón Abraham sí lo sacrificó. Y Abraham entendió, señores, Abraham entendió que el primero había dejado de ser Dios, el plan, el propósito, el reino, y ahora el primero era Isaac. ¿Por qué la gente de altar es confiable? Porque todo el tiempo practica lo que Dios llevó a practicar a Abraham. Lo voy a volver a decir. ¿Por qué oramos, impulsamos, despertamos líderes, gente con propósito, y exigimos que se mantengan en un altar? Porque las personas que tienen relaciones con el altar y que tienen experiencia con el altar, escúchame lo que te voy a decir ahora, esas personas saben sacrificar en su corazón cuando tienen que hacerlo. Una persona que tiene altar es una persona que sabe cuáles son sus prioridades. Normalmente, cuando no nos esforzamos por establecer un altar o por recuperarlo cuando lo perdimos, es porque en nuestro corazón algo se puso primero. ¿Vas a establecer altar para alcanzar madurez? Claro que sí. ¿Vas a responder al llamado y a la palabra de Dios con un altar? Claro que sí.
¿Vas a comenzar de nuevo? ¿Tu nuevo comienzo lo vas a establecer con un altar? Claro que sí. Pero si vas a establecer un altar, ¿sabes qué? Debes entender que tienes que sacrificar muchas cosas que están de primero en tu corazón. Lo que estamos viviendo con la pandemia no puede absorbernos más. No puede desviarnos desde el primer momento en que esto se presentó. Desde el primer servicio de transmisión en vivo, se los dije. No podemos olvidar las promesas que Dios nos ha hecho. Y en estos días las necesidades están primero que Dios. Y se nos olvida que Dios es Dios, aún es Dios sobre las necesidades. Es el que puede suplir a cualquier necesidad. Hoy quiero que sacrifiques algo en tu corazón. Hoy quiero que sacrifiques lo que está antes que tú y Dios. Hoy quiero invitarte a que hagas un sacrificio dentro de tu corazón y reconozcas y le des el primer lugar al Señor y desocupes ese primer lugar. Y todo lo que está allí lo saques, lo eches fuera y le digas a Cristo: pasa a este primer lugar. A partir de hoy tú vas a estar allí y nunca más te voy a sacar de allí. Nunca más te voy a remover allí. Si le pido una generación próspera, le pido a Dios una generación próspera, claro que sí. Le pido a Dios una generación con ministerio, claro que sí. Le pido un ejército a Dios de jóvenes para alcanzar a Riohacha, a la costa, Colombia, claro que sí. Pero hay una condición: tienen que ser como Abraham. Cuando se dañe algo, cuando se pierda algo, tienen que aprender a volver a comenzar con un altar. Cuando reciban una palabra, una respuesta, tienen que responder con un altar. Y cuando asintomáticamente pierdan el propósito, tienen que sacrificar en un altar lo que está ante que Dios. Si tú cumples con esto, vas a ver la gloria del Señor como nunca antes.